buenos días a las 11 de la mañana y 2 minutos, y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en el consultorio empresarial Marco Jurídico de la Propiedad Intelectual. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate, Cristian Monroy y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar el consultorio del día. Si no pueden ver el consultorio en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o lo pueden hacer a partir de mañana en nuestras redes sociales. Segunda recomendación, en esta y en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de la sesión. Los invitamos a unirse a la conversación en las redes sociales. Hoy nos acompaña Alba Camila Rubio. Ella es abogada de la Universidad Javeriana, especializada en Derecho de Sociedades y Derecho de Autor, jefe de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, gerente del Convenio Antipiratería para Colombia, profesora de la Cátedra Propiedad Intelectual para Industrias Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Alba Camila también es asesora en Propiedad Intelectual de Biblored, Prasi, Cerlalc, entre otros, directora jurídica y de recursos humanos de empresas del sector real de la economía, autora de publicaciones sobre el derecho de autor y la propiedad intelectual. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria, Laboratorios Magnofarma y Colmas. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Camila, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación. Camila, muy buenos días. Buenos días, Miguel, a Unipymes, a ti, a todos los que están conectados. Buenos días, gracias a todos y bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Listo? Pues les voy a dar una página que de pronto ya todos conocen, donde obviamente todo lo que yo les estoy diciendo, con conceptos, con jurisprudencia, con la normatividad, con el registro en línea, bueno, con toda la información sobre el derecho de autor está disponible, que es la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bueno, entonces lo que ustedes van a ver mientras yo hablo con ustedes es la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Tuve la fortuna de trabajar allí 3 años y todo lo que yo les voy a contar está en esta pestañita, normatividad y jurisprudencia, y en esta página también ustedes van a poder conocer en el momento en que tengan un poco de tiempo cuáles son todos los servicios que presta la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entre los cuales están los que se anuncian en estos 4 cuadros: el registro de obras, las capacitaciones que en la Dirección Nacional de Derecho de Autor son gratuitas, la vigilancia de las sociedades de gestión colectiva, y desde el año pasado está habilitado ya el Centro de Conciliación y Arbitraje cuando se le dio a la Dirección Nacional de Derecho de Autor funciones jurisdiccionales. Entonces, para seguir con la charla, estábamos diciendo las razones por las cuales los estados, entre ellos el colombiano, como ustedes pueden ver, que tiene su propia entidad gubernamental encargada del tema, le dan importancia al derecho de autor. El derecho de autor ha tenido importancia reciente, y sobre todo con el TLC con Estados Unidos, que creó un gran bombo alrededor del tema, pero ya desde el siglo XIX estábamos hablando de derechos de autor. Por las razones que les estoy anotando, las razones culturales, las razones sociales y las razones económicas. El derecho de autor, lo que más importante yo quisiera dejar claro hoy, es que el derecho de autor genera valor. El derecho de autor y la propiedad industrial y las obtenciones vegetales, todo lo que conforma la propiedad intelectual genera valor. ¿Y cómo genera valor? Si nosotros entendemos que las creaciones no son solamente un objeto físico que podemos ver, sino comenzamos a entender que las creaciones intelectuales, lo que realmente es importante de ellas es los derechos que tienen, que son intangibles, que son negociables y que son los que realmente generan valor y provocan la multiplicación, digamos, del dinero en manos del creador. Ese, digamos, que es el primer mensaje importante. Lo más importante de la propiedad intelectual son los derechos que generan
derechos que son negociables, derechos que generan valor y que esto es lo que hace que se enriquezcan las personas, las industrias y las naciones. Y comencemos entonces hablando por el derecho de autor. Y en el derecho de autor hablemos de a quién protege en primer lugar el derecho de autor. El derecho de autor protege a las personas naturales, a las personas físicas que crean la obra. ¿Esto qué significa? Esto significa, valga la redundancia, que solo las personas naturales somos capaces de creación. Solo las personas naturales podemos ser creativas. Solo las personas naturales podemos crear obras. Esto hace que tengamos claro que las personas jurídicas no se entienden por la regulación del derecho de autor creadores de obras. Nosotros no podemos decir que la empresa de nombre Verde creó un software. No. Hubo personas naturales o hay personas naturales dentro de la empresa que son los verdaderos autores y los verdaderos creadores, por ejemplo, de ese software, de esa obra. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Y es el primer concepto que vamos a ver hoy, el concepto de la titularidad originaria en el derecho de autor. El titular originario de los derechos de autor es la persona natural o persona física que crea la obra. Las empresas, como los empresarios que están conectados, sus empresas van a poder ser titulares derivados del derecho de autor, con la posibilidad de tener derechos patrimoniales sobre las obras creadas por esas personas naturales, esas personas físicas que debemos reconocer como autor, respetando sus derechos morales, que ya vamos a ver más adelante. Y entonces dejamos claro el primer concepto. Solamente las personas naturales son los titulares originarios de derecho de autor y solamente las personas naturales somos capaces de creación. Y ya vamos a ver más adelante cómo de la titularidad originaria pasamos a la titularidad derivada. Por ahora vamos a ver ya no a quién protege el derecho de autor, que ya sabemos que hay un sujeto protegido, sino también qué obras protege el derecho de autor. El derecho de autor protege todas las obras literarias y las obras artísticas creadas por una persona natural, siempre y cuando sean originales y susceptibles de ser reproducidas y divulgadas. Vemos entonces en la parte de la definición tres conceptos. Primer concepto, obra literaria y artística. Obra literaria, aquella que sea manifestada a través de un lenguaje. Entonces, como obras literarias, el derecho de autor protege los libros, protege los folletos, protege las alocuciones, los sermones, las conferencias y el software. Porque lo importante es, en las obras literarias, que haya una obra que se manifiesta a través de un lenguaje. En segundo lugar, obra artística. Obra artística es aquella que apela al sentido estético de quien la contempla. Entonces encontramos dentro de las obras artísticas las obras musicales, las obras audiovisuales, la pintura, la escultura, los dibujos. Segundo concepto a recalcar, originales. Esto no significa novedosos, no significa que si una persona pinta un árbol y registra ese árbol como de su propiedad, de su autoría, nadie más pueda pintar árboles. Lo que significa es que aunque todos pintemos árboles, todos los vamos a pintar diferentes, porque todos vamos a tener una concepción, una noción, un sentimiento diferente hacia el árbol que estamos pintando. Entonces, original significa que realmente se entienda la manifestación exclusiva de una persona natural que siempre será diferente a las otras personas naturales que intenten hacer la misma obra. Cuando uno está en una conferencia presencial y le dice a las personas que están allí, pinten un gato, no existe oportunidad alguna en la cual haya dos gatos iguales. Siempre los gatos que se pintan van a ser diferentes, porque cada cual está manifestando la expresión individual de un autor, de una persona natural creadora que desde su punto de vista está haciendo una obra. Tercer concepto, que sea susceptible de ser reproducida y divulgada. ¿Qué significa que sea susceptible de ser reproducida y divulgada? Que no tiene que estar la obra física
lista para la reproducción, sino que sea susceptible de ser reproducida y por tanto divulgada y conocida por otros. Por ejemplo, esta conferencia que yo estoy dando puede ser grabada como pudiera no ser grabada. De todas maneras, podría en el futuro, es susceptible de ser reproducida y divulgada. Si la grabamos posteriormente o si posteriormente la pasamos a un texto escrito. Entonces, lo importante es que sea susceptible de ser reproducida y divulgada. La ley nos trae entonces una enumeración de obras protegidas por el derecho de autor. Lo que tenemos que tener claro es que no son las únicas. Esta es una enumeración no taxativa de las obras protegidas por el derecho de autor. Se protegerá por el derecho de autor toda creación intelectual manifestada en forma de obra literaria y artística, siempre y cuando sea original y susceptible de ser reproducida y divulgada. La enumeración no taxativa que nos trae la ley es: están protegidos por el derecho de autor los libros, los folletos, los croquis, los mapas, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, los dibujos, la fotografía, la obra arquitectónica, la obra audiovisual. Pero no debemos nunca limitar las obras protegidas por el derecho de autor al artículo que menciona o enumera, como digo, de manera no taxativa, las obras protegidas por el derecho de autor. Hemos visto entonces que hay un sujeto protegido y que hay un contenido de la protección por el derecho de autor. Perdón, un objeto protegido por el derecho de autor. Veamos entonces ahora el contenido de la protección, cómo ese sujeto y cómo esa obra son protegidas por el derecho de autor. La ley otorga entonces dos tipos de derechos a los autores. Les otorga unos derechos morales y les otorga unos derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que van ligados a la personalidad misma del autor. Entonces entendemos como derechos morales el derecho de paternidad, que me reconozcan a mí como autor de la obra, yo soy el padre de la obra, yo creé la obra, y que siempre que esa obra sea mencionada o que siempre que esa obra sea exhibida, siempre que esa obra sea divulgada, relacionen la obra con su autor. Ese es el derecho que conocemos como derecho de paternidad. Está también el derecho de ineditud. Los autores no están obligados a divulgar su obra, no están obligados a hacer pública su obra, y esto se conoce como el derecho de ineditud. El autor puede crear una obra simplemente por el interés de crearlo sin tener que divulgar, y esto es un derecho moral que tiene el autor. Obviamente, significa que si alguien divulga una obra y su autor no está de acuerdo, se está violando un derecho moral de autor. También está el derecho de integridad. El derecho de integridad es el derecho que tiene el autor de que las modificaciones que se hagan a su obra no lesionen ni a la obra misma ni al autor y su personalidad como autor. Un ejemplo de violación al derecho de integridad, por ejemplo, lo vimos con una publicidad de Girbaud. Girbaud tomó La Última Cena de Da Vinci. Girbaud volvió a los discípulos de Jesús, los volvió modelos de blue jeans y camisetas, y aunque la obra ya estaba en el dominio público, aunque la obra ya había terminado su protección por el tiempo que permite la protección de la obra por el derecho de autor, de todas maneras esta propaganda tuvo que ser cesada, porque se entendía que se estaba violando la integridad de la obra y desde la obra habiendo una burla hacia la obra y por lo tanto hacia una concepción religiosa de la obra. Y por eso esa propaganda no estuvo más de un mes activa. Y también encontramos como derecho moral de autor el derecho de modificación y retracto. El derecho de modificación significa que el autor puede modificar su obra en cualquier momento, le puede hacer cambios a la obra en cualquier momento. Y el derecho de retracto significa que un autor podrá, como la palabra lo dice, retractarse, no continuar con un contrato en el cual él ya había puesto su palabra y su firma. Pero tanto el derecho de modificación como el derecho de retracto son derechos en los cuales el autor, si causó perjuicios por su decisión de la modificación y del retracto, tendrá que indemnizar perjuicios.
Estos son los derechos morales de autor. Los derechos morales de autor se caracterizan por ser derechos irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Por otro lado, encontramos ya los derechos que ya no van íntimamente ligados con la personalidad del autor, sino encontramos los derechos que van ligados con la importancia económica y patrimonial del derecho de autor, con la remuneración del derecho de autor para ese autor por la creación de esa obra. Estos derechos patrimoniales, que entonces son derechos de contenido económico, también tenemos una enumeración en la ley que tampoco es taxativa. La ley nos dice, son derechos patrimoniales de autor, el derecho de reproducción. Cada vez que esta obra sea reproducida, o sea, cada vez que esta obra aparezca en el mismo formato o en formato diferente, pero cada vez que esta obra sea multiplicada, ese derecho de autorizar esa reproducción es del autor. El autor es el único que tiene el derecho de autorizar la reproducción de la obra y esto lo establece la ley como el primer derecho patrimonial de autor. Pero también la ley nos habla de un derecho de distribución. Solamente puede ser el autor el que nos autorice distribuir ejemplares de la obra. ¿Cómo? Pues a través, por ejemplo, del alquiler o a través de la venta de ejemplares o a través de la importación de ejemplares. Entonces, todo lo que implique distribución de la obra tendrá que tener la autorización del autor. Aquí también hay un derecho de modificación. Simplemente, así nos esté perjudicando a la obra o a su autor, siempre que queramos modificar una obra, tenemos que tener la autorización del autor. Por eso la modificación es un derecho patrimonial del autor. Está el derecho de comunicación al público, que las personas que están reunidas en un mismo lugar o en diferente lugar puedan acceder a una obra. Este es el caso, por ejemplo, de una sala de cine. Ahí se está comunicando públicamente una obra. Están muchas personas reunidas en un mismo lugar conociendo la obra. Para poder hacer una exhibición en una sala de cine se requiere autorización del autor. O estamos en una discoteca. En esa discoteca se está comunicando públicamente música. Para poder comunicar públicamente música en las personas que están reunidas en esa discoteca se necesita autorización del autor. Con Internet aparece una nueva forma de comunicación al público que se llama puesta a disposición. La puesta a disposición, como ustedes pueden ver, si estamos en el cine o si estamos en el bar, todos estamos reunidos y todos escuchamos o vemos la obra en el mismo momento. Puesta a disposición significa que no tenemos que estar reunidos en el mismo momento y lugar, sino que cada uno puede acceder a la obra en el momento en que quiera, estando simplemente frente a su conexión y frente a su máquina. Esto se conoce como el derecho de puesta a disposición. Como les estaba diciendo entonces, esta es una enumeración de la ley, pero enumeración no taxativa. Realmente, en lo que consiste el derecho patrimonial de autor es que cualquier uso que se quiera hacer de la obra requiere autorización del autor. Autorización que el autor decidirá en su momento si es onerosa o si es gratuita, si cobra por ella, qué tarifa cobra, o si decide para algunos eventos especiales no cobrar porque la persona utilice su obra. Pero el derecho patrimonial es el derecho que tiene el autor de autorizar o prohibir el uso de su obra, y él es la única persona que tiene este derecho. Y volvemos entonces al concepto de titular originario. Ya dijimos, titular originario es el que crea la obra, es la persona natural o física que crea una obra. Siempre en cabeza del titular originario estarán los derechos morales. Siempre es siempre, no hay excepción. Bueno, hay una excepción. Cuando la persona está muerta, evidentemente no podrá ejercerlo directamente y lo ejercerá a través de sus causavientes, a través de sus herederos, o los ministerios de cultura de los países harán esta defensa. Pero a lo que me refiero es que este es un derecho que no se puede transferir, como ya lo dijimos antes. Entonces, el titular originario de la obra tiene estos derechos, permanece con estos derechos.
Lo que pasa es que en algunos casos, por no existir, lo representarán otras personas. Pero los derechos patrimoniales de autor, esos sí son transferibles, esos sí son renunciables y esos sí son embargables. Los derechos patrimoniales de autor, ¿cómo hacen entonces para que pasen de este titular originario al titular derivado? Hay tres maneras que nos dice la ley por las cuales los derechos patrimoniales de autor pasan de su titular originario a un titular derivado que puede ser una persona natural o que puede ser una persona jurídica. La primera manera, el contrato. Una persona natural o física, autora de una obra, puede decidir y hacer un contrato en virtud del cual transfiere uno o varios derechos patrimoniales de autor a otra persona natural o jurídica que las adquiere. En el momento en que un autor transfiere sus derechos de autor a una persona natural o jurídica, cesan para él los derechos. Si yo escribí un libro y transferí los derechos de reproducción y distribución del libro, yo ya no puedo hacer más ejemplares del libro y yo ya no puedo vender esos libros. Ya ese derecho se lo pasé a una persona, por ejemplo, jurídica, que se llama editorial. En ese momento cesan para mí los derechos patrimoniales de autor y nacen para una persona jurídica o para una persona natural los derechos patrimoniales de autor en el caso de que hablamos de reproducción y de distribución. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Si transferí derechos, los perdí. Si di en adopción a mi hijo, ya no es mi hijo. Si transferí mi obra, ya no es mi obra. La transferencia de derechos en la legislación colombiana es formal. ¿Qué significa que la transferencia de derechos sea formal? Que requiere de un contrato escrito. En pocas palabras, yo no puedo sentarme con una persona, hacer una negociación verbal, así sea exhaustiva y clara, dejar todos los puntos de la transferencia claros y decir que hicimos un contrato verbal y que en virtud de nuestro contrato verbal, entonces yo ya transferí derechos. Me toca hacer un contrato escrito. Esto desde el año 2011. ¿Qué pasaba antes del año 2011? La ley era todavía más estricta. Las transferencias de derechos antes del año 2011 era formal, pero no solamente requería el escrito, requería reconocimiento de documento en notaría o escritura pública para que una transferencia de derechos fuera efectiva. Por esta razón, antes del 2011, muchas transferencias de derecho escritas, pero que no estaban reconocidas ante notario o elevadas a escritura pública, fueron declaradas inexistentes. No existía el contrato, no había contrato, no se había cumplido con la formalidad. Entonces, si estamos ante una transferencia de derechos antes del 2011, tenemos que tener en cuenta que antes del 2011 la transferencia de derechos era formal y con una formalidad estricta de trámite notarial. Después del 2011, la formalidad se disminuye a que tengamos un documento escrito donde se establezcan las condiciones de transferencias de derechos. Entonces, estábamos diciendo que hay un titular originario de la obra que quiere transferir sus derechos patrimoniales de autor a un titular derivado. Y estábamos diciendo, hay tres maneras de hacerlo. La primera manera, el contrato, que ya sabemos que es un contrato formal. La segunda manera de transferir derechos es la ley. En muchos casos, la ley nos dice que habrá una transferencia de derechos del titular originario al titular derivado por efecto de la ley. ¿Cuáles son estos casos? Para ustedes, señores empresarios, les voy a decir el que yo creo que más les interesa, o los dos que más les interesan. Cuando una persona es empleada de otra persona y en virtud de su trabajo realiza obras protegidas por el derecho de autor, que ya sabemos que son obras literarias o artísticas, originales y susceptibles de ser divulgadas y reproducidas, cuando una persona bajo un contrato laboral crea un tipo de obra de estos en ejercicio de sus funciones, la ley presume que los derechos patrimoniales de autor son del empleador. No son del empleado, son del empleador. Esta presunción legal se establece en el año 2011.
Antes del año 2011, ¿qué pasaba? Pasaba que no se decía nada. No había una norma específica que estableciera la presunción de transferencias de derecho del empleado al empleador. Luego, todo lo que hiciera el empleador, perdón, todo lo que hiciera el empleado, así fuera en virtud de sus funciones y con ocasión de su trabajo, debería haberse hecho un contrato de transferencia de derecho con los requisitos anotados antes del 2011 que implican la formalidad mayor de reconocimiento de firma ante notario o escritura pública. O sea que aquí hubo un cambio grande, importante, desde el año 2011 en materia de transferencias de derechos de autor. Antes, la sola cláusula que establecía en los contratos de trabajo que todo lo que hiciera el empleador en virtud de sus funciones pertenecía al, todo lo que hiciera el empleado en virtud de sus funciones pertenecía al empleador, eran cláusulas que realmente eran ineficaces. ¿Por qué se entendían como ineficaces de acuerdo con conceptos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Se entendían como ineficaces porque la ley no lo estaba permitiendo. Y la ley lo que exigía para que hubiera transferencia de derechos era un contrato formal. Y si el contrato de trabajo no tenía los requisitos de formalidad del artículo 163 de la ley 23 de 1982, pues se había entendido que no había habido una verdadera transferencia de derechos. Entonces, seguimos hablando de presunciones legales y otra que le interesa mucho a los empresarios porque también esto sucede en las empresas. Las empresas muchas veces no son sus propios empleados los que hacen las obras, sino que contratan con terceros mediante contratos de prestación de servicios la creación de algunas obras. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto son software, que el software de contabilidad o que un software de inventarios que hacían a la medida para sus propias empresas. Entonces, no lo hacía el ingeniero de sistemas de la compañía, que tenía suficiente trabajo al interior con muchas otras cosas, sino se contrataba a una persona natural o jurídica externa que creaba el software, que ya sabemos que es una obra protegida por el derecho de autor, porque la entendemos como una obra literaria. Entonces, aparece la obra por encargo. Entonces, cuando una persona, natural o jurídica, contrata a otra persona para que le haga una obra y le da las condiciones de modo, tiempo y lugar y un pago de honorarios, que son las características de un contrato de prestación de servicios, por ley también se presume que los derechos de autor pertenecen a la persona natural o jurídica encargante. De esta manera, las empresas tenían todo el derecho, si los contratos habían quedado bien hechos y se establecía con claridad que era una obra con encargo, de pedirle el código objeto y el código fuente a la empresa que le había hecho el software. Y como ya lo dijimos, la empresa que había hecho el software o cuyos trabajadores habían hecho el software o la persona natural que había hecho el software perdía totalmente los derechos. ¿Por qué? Porque estos derechos sobre este software en particular, hecho para esta empresa o para esta persona en particular, nacían ya los derechos patrimoniales en cabeza del encargante. Tenemos otras disposiciones legales que establecen esas presunciones de transferencias del titular originario al titular derivado. Está, por ejemplo, el caso de los funcionarios públicos. En los funcionarios públicos sucede exactamente lo mismo que con la nueva disposición de la relación laboral, pero esta sí existía desde antes del 2011, desde la ley 23, era muy claro que si un funcionario público hacía una obra en ejercicio de sus funciones, la entidad era la que tenía los derechos patrimoniales de autor sobre la obra. Tenemos otros casos como el de la obra audiovisual, donde la ley presume que es el productor de la obra audiovisual el que tiene los derechos y la capacidad de negociación sobre toda la obra audiovisual, así haya otros autores como son el autor del guión o el autor de la música o el autor de los dibujos animados, si es una obra cinematográfica de dibujos animados. Pero se presume por ley que es el productor audiovisual el que tiene los derechos patrimoniales y por tanto el que puede hacer la negociación de los derechos de la película.
Entonces, volvemos a nuestro tema. Tenemos un titular originario, pero podemos tener titulares derivados de derechos patrimoniales de autor. Y estábamos diciendo que una forma puede ser el contrato, que otra forma puede ser la misma disposición legal, y una tercera y última forma es la sucesión por causa de muerte, en la cual los herederos pasan a tener los derechos patrimoniales del autor. Los derechos patrimoniales del autor sobre la obra. Y son las tres formas de transferir derechos. Hay un error usual y es el concepto de donación. Llega una persona que tiene muchas obras y decide, por ejemplo, donarlas a la biblioteca de una universidad. Entonces se hace un contrato de donación. Cuando me consultan sobre el contrato de donación, entonces, ¿yo qué debo entender? Debo entender que la persona donó sus ejemplares, donó el ejemplar que poseía de sus obras, pero que no transfirió derechos. Y esto es volver a recalcar sobre lo que inicialmente dijimos. Lo importante en el derecho de autor, más que la obra física, es el derecho que se tenga sobre la creación intelectual. Por eso, cuando hablamos de derechos de autor, estamos hablando de derechos intangibles, más que de obras físicas. La obra física simplemente es una manifestación para poder reproducir o divulgar la obra, pero no es realmente lo importante del derecho de autor, que es la capacidad que tengo yo de permitir que las personas usen mis obras de manera gratuita o onerosa. Entonces, los derechos patrimoniales de autor, como estábamos diciendo, son negociables, son transferibles, son embargables. La enumeración que trae la ley es una enumeración simplemente enunciativa, no es taxativa. Las reglas para la transferencia de derechos son reglas dadas especiales y específicas por la legislación de derecho de autor, por eso debemos estar claras en estas formas de transferencia y no irnos a contratos que nos parecen comunes en el ámbito civil o en el ámbito comercial, porque realmente está muy claro que estas son las tres formas de transferir derechos de autor y están dadas por la legislación de derecho de autor. Hay tres conceptos más importantes en el derecho de autor, los cuales vamos a ver de una manera muy general. Si bien les he dicho que la regla general del derecho de autor es la autorización, es que el derecho patrimonial proteja al autor, que el autor sea el único que es capaz, el autor o el titular de derechos patrimoniales sea capaz de negociar sus derechos, que se requiera autorización de esta persona. Tenemos un concepto en derecho de autor que es el régimen de limitaciones y excepciones. Este régimen se crea para equilibrar unos derechos personales, unos derechos individuales, unos derechos privados que tiene la persona natural o jurídica que ostenta los derechos patrimoniales de autor, con los derechos de la cultura, la educación y la información. Entonces hay unos casos, son casos particulares, específicos, establecidos en la ley, en los cuales esa autorización no es necesaria para poder utilizar la obra. No requiero pedir autorización para hacer el uso de una obra, ya sea con fines económicos, con fines culturales, educativos o de información. Pero no cualquier fin cultural, no cualquier fin de educación y no cualquier fin de información hace que yo pueda utilizar una obra sin autorización del autor. Tienen que ser los casos meticulosamente establecidos en la legislación colombiana y de los cuales ustedes deben conocer varios, por ejemplo, el derecho de cita. Si yo necesito reproducir una obra en un trabajo que yo estoy haciendo, en una obra propia que estoy haciendo, para ejemplificar, para profundizar sobre el tema, para decir en qué estoy basando mi concepto, para dar una explicación sobre lo cual yo estoy diciendo en mi propia obra, ese derecho de cita, mientras que yo haga la cita adecuadamente, no requiere autorización del autor.
y no se puede entender como una reproducción no autorizada de una obra. Vemos, por ejemplo, el caso de la persona que está haciendo un libro sobre fotografía en el siglo XIX y evidentemente reproduce fotografías de diferentes autores que hicieron fotografía en el siglo XIX. Hago el derecho de cita, utilizo las obras, estoy evidentemente reproduciendo las obras, si se vende el libro que estoy haciendo, estoy distribuyendo las obras, pero no requería autorización del autor. Hay unos específicos para las bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas pueden reproducir las obras que tienen dentro de su colección para evitar deterioros de sus obras o para reemplazar obras que han sido perdidas, por ejemplo, porque se prestó el libro y el libro nunca fue devuelto, entonces tienen la posibilidad de conseguir de otra biblioteca una obra y reproducirla y llevarla a la biblioteca y de esta manera reemplazar la obra que se perdió. Existen, en virtud de la información, la posibilidad de que unos medios de comunicación puedan reproducir noticias de otros medios de comunicación siempre que estas noticias sean hechos de actualidad. Existe la posibilidad de que una persona que está cubriendo, por ejemplo, un concierto, pues está en el concierto, se está comunicando por organismo de radiodifusión la música, pero no requiere autorización, pues porque estaba simplemente dando una información. Entonces, realmente son casos muy específicos dados por la ley para favorecer la cultura, para favorecer la educación y para favorecer la información. Entonces, siempre que vayamos a hacer uso de una obra, nuestra regla general es requiere autorización. Excepto que me vaya al régimen de limitaciones y excepciones consagrado en la Ley 23 de 1982 o en la misma decisión andina 351 de 1993 y vea que es un uso posible. Pero estos usos por lo general están dados para colegios, están dados para bibliotecas públicas, están dados para organismos de radiodifusión, que son los que nos dan la información. Realmente el general de las personas y de las empresas, lo que podemos hacer sin autorización es un derecho de cita, en regla general. Bueno, esto como un concepto importante que tenemos que tener en cuenta. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de la gestión colectiva del derecho de autor. Hay muchas disposiciones y mucha normativa sobre lo que es la gestión colectiva del derecho de autor, protegiendo y favoreciendo la gestión colectiva del derecho de autor, porque esta es la manera como los autores realmente ven la remuneración de sus obras, porque realmente hay una empresa que está negociando sus derechos con conocimiento, con tiempo para hacer la negociación. Es casi imposible para los autores negociar con cada persona que quiere utilizar su obra, por eso se crean estas sociedades. Es muy difícil recaudar los dineros de todas las utilizaciones de sus obras, por eso se crean este tipo de sociedades, pero también como son sociedades que económicamente son muy fuertes y comienzan a ser muy fuertes a medida que van pasando los años y más autores y más titulares de derechos comienzan a participar de este tipo de sociedades, que entonces requieren una vigilancia especial, un control especial, una normatividad especial. Son sociedades que se crean bajo una normatividad especial que las certifica la Dirección Nacional de Derecho de Autor, las vigila, las controla la Dirección Nacional de Derecho de Autor y están absolutamente por fuera, digamos, del régimen societario común. Este es otro punto a tener en cuenta, por eso cualquier utilización, por ejemplo, en cuanto a comunicación pública de música, se hace directamente con la Sociedad de Gestión Colectiva, que es SAICO, y con ASIMPRO. La de reproducción reprográfica de libros tiene su propia Sociedad de Gestión Colectiva, que es el Centro de Derechos Reprográficos. La de cine, la de obras audiovisuales, por ejemplo, tiene a EGEDA Colombia, que es una sociedad de gestión colectiva de productores audiovisuales. Los actores, por ejemplo, tienen su propia sociedad de gestión colectiva, que se llama así, Actores, y es un tema pues de importancia para el derecho de autor también, pero pues aquí no vamos a profundizar en él. Encontramos también otro tema importante en el derecho de autor, que son los derechos conexos. Se entiende por la ley que hay personas naturales o jurídicas que, aunque no son autores, estas personas naturales o jurídicas
sí ayudan a la difusión de las obras creadas por los autores y por lo tanto se entiende por la ley, se entiende por los gobiernos y por lo tanto se regulan. Y es el tema de los derechos conexos, que son derechos que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes. Hay autores, por ejemplo, de música que escriben la letra o que escriben la música pero que no cantan bien, necesitan un intérprete. Ese intérprete, dice la ley, merece protección. Merece protección porque dio a conocer una obra y realmente le dio un carisma especial a la obra, entonces vamos a proteger a los intérpretes. Y de hecho hemos visto muchas obras, por ejemplo, musicales, que llegan a ser famosas cuando las interpreta una persona con unas calidades y unas condiciones muy especiales. Está el derecho de los organismos de radiodifusión, donde está la radio, donde está la televisión, que precisamente transmiten, hacen que nosotros podamos ver producciones audiovisuales, producciones radiales, y entonces a ellos se entiende que lo que se les debe proteger es su señal, que solamente ellos tienen derecho sobre la señal, no sobre la obra, porque ya sabemos que sobre la obra existe su propio autor o titular de derechos patrimoniales, sino sobre la señal. Entonces a los organismos de radiodifusión también se les protege como un derecho conexo al derecho de autor. Y el productor de fonograma. El productor de fonograma es la persona que por primera vez graba los sonidos en un dispositivo que lo haga audible. Cuando nosotros tenemos el caso de la obra musical, me encanta porque es súper claro. Tenemos un autor de la letra, tenemos un autor de la música, o sea que tenemos una letra escrita en un papel, tenemos una partitura que significa que hay una música, tenemos unos intérpretes que, por ejemplo, tocan instrumentos y un intérprete que canta, pero unir todo eso para hacernoslo audible a nosotros, para que podamos escuchar y disfrutar la música, es la labor de una persona que hizo una grabación. Y por eso a esa persona se le protege también. Aunque la industria fonográfica ha disminuido cantidades, de todas maneras no se va a acabar, porque es importantísimo poder grabar los sonidos. Siempre va a haber alguien que grabó el sonido y que nos permitió escuchar realmente la música. Entonces, estos son otros 3 temas que se estudian cuando se estudia el derecho de autor y que también pues, son de vital importancia. En resumen, entonces, en este tema hemos visto que hay un sujeto protegido por el derecho de autor, que puede ser un titular originario o un titular derivado de solamente los derechos patrimoniales. Sabemos que hay un objeto de protección, que es una obra protegida, obra artística o literaria, y que hay un contenido de la protección, que es otorgarle a la persona la capacidad de autorizar y de prohibir el uso de su obra y de que esta autorización sea de forma gratuita o de forma onerosa. Y dejamos hasta aquí el tema del derecho de autor, pero como dijimos, íbamos a hablar también de qué otras formas de propiedad intelectual estaban protegidas y reguladas en Colombia. Entonces, la propiedad intelectual, esta disciplina jurídica que regula las creaciones intelectuales, está dividida en derecho de autor, que vimos un resumen ahorita, y propiedad industrial y obtenciones vegetales. Las obtenciones vegetales son las manipulaciones genéticas que se hacen de ciertas plantas de tal manera que aparecen nuevas especies. Esto es una forma de protección por propiedad intelectual que tiene su propia reglamentación también. Y está también la propiedad industrial. La propiedad industrial que protege las creaciones intelectuales que tienen aplicación en la industria y que tienen aplicación en el comercio. Entonces, están protegidas por la propiedad industrial, las patentes, que son los inventos, los modelos de utilidad, que son las modificaciones que se hagan a esos inventos, las mejoras que se hagan a esos inventos, por eso se llaman patentes pequeñas. Están las marcas, están los nombres y enseñas comerciales, están los diseños integrales, están los trazados de circuitos integrados, y todas estas obras son consideradas creaciones intelectuales sujetas a protección. El derecho de autor y los derechos conexos tienen una entidad regulatoria que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuya página ya conocen ustedes,
y la propiedad industrial está regulada y la entidad del Estado que se encarga de su administración es la Superintendencia de Industria y Comercio. En el tema de marcas, que voy a hablar una gotica sobre el tema de marca, les voy a contar como un poco mi experiencia en el tema marcario. Entendamos como marca todo signo que distingue un producto y un servicio. ¿Por qué es importante la marca? La marca es importante porque comienza a identificar a un empresario, comienza a identificar un producto, comienza a identificar un servicio que si es bueno, entonces esta marca comienza a tener valor. Muchas veces más valor cuando se va a vender la empresa que los mismos enseres, que los mismos muebles, que los mismos objetos que se produzcan o los mismos servicios que se prestan. Porque esa marca ya está reconocida, esa marca ya genera un valor en sí misma. Entonces, cuando vamos a vender una empresa o a hacer una franquicia, la marca se convierte en un tema muy importante. Además de ser importante para los empresarios que identifiquen su producto y un servicio y esta generación de valor relacionado a una marca, también es muy importante para la clientela. Porque uno como cliente, uno como consumidor, ya sabe qué producto es el que le gusta, ya sabe qué es lo que va a buscar, ya sabe cómo se llama lo que uno necesita buscar y ya sabe también dónde lo puede encontrar. Entonces, el tema de las marcas es un tema importante tanto para los empresarios como para los consumidores y por eso de vital importancia para la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando se va a registrar una marca, este es un trámite que dura aproximadamente 9 meses y cuesta aproximadamente 700.000 pesos. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a registrar una marca y mirar antes, y es lo que siempre recomiendo, que se haga antes la búsqueda de antecedentes marcarios, en la que buscamos si hay marcas similares o iguales a la marca que nosotros queremos registrar en la clase que nosotros queremos registrar. Entonces, esto nos va a facilitar el proceso del registro de marca porque nos va a evitar o nos va a facilitar en el momento en que haya una oposición establecer el recurso. Los registros de marca se hacen por clase. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo, por ejemplo, soy productora de cosméticos, ya tengo claro que tengo un producto, no un servicio, sino un producto, entonces me voy para la clasificación de NISA en productos y miro productos cosméticos, en qué clase están, ya sé que estoy en la clase 16, entonces ya sé que tengo que buscar mis antecedentes marcarios para la marca X de cosméticos en la clase 16 y mirar a ver si en esa clase encuentro productos similares o idénticos para tener, como les decía, un trámite de registro de marca mucho más sencillo. Las marcas, un concepto importante para el registro de marca es el concepto de la clasificación que tenemos denominativa mixta o figurativa. Una marca nominativa es cuando apenas es un nombre, una marca mixta es cuando además del nombre tenemos una figura y la figurativa cuando solamente queremos registrar la figura. Estos son conceptos que nos preguntan siempre para el registro de marca. La tasa que cobra la superintendencia es independiente de si la marca es nominativa, mixta o figurativa. El trámite, como les decía, dura aproximadamente 9 meses. Inicia con un estudio de forma, para mirar que la solicitud esté hecha con las formalidades que establece la ley. Sigue con una publicación para ver si hay oposiciones, si hay personas que estén en contra de este registro de marca. Si no hay oposiciones o una vez resuelto el recurso que se interpone ante una oposición, entonces entra un estudio de fondo donde ya la Superintendencia de Industria y Comercio entra a ver si la marca es distintiva, si puede confundir a la clientela, si es una marca que no se debe registrar porque por ejemplo, se está utilizando la bandera de un país y puede confundir a la clientela de si este producto es o no avalado o de este país, si va en contra de la ley, si va en contra de la moral, si va de las buenas costumbres. Realmente es un examen exhaustivo que ellos hacen y si pasa el examen de fondo, se entrega una resolución con el registro de marca, registro que es válido por 10 años.
Entonces cierro esta pequeña charla recordándoles con lo que iniciamos, la propiedad intelectual genera valor para una persona y para una empresa si estos empiezan a ser conscientes de lo que tienen en sus manos. El único recurso inagotable es la creatividad. Camila, muchísimas gracias por la presentación de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a un espacio cortico por el tiempo dedicado a las preguntas. Sin embargo, nos tomaremos unos 5 minutos más por los inconvenientes que presentamos al inicio. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a hacer la acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones acerca de la clase del día. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Asimismo, les recuerdo nuestros 2 hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir contenido relevante con los asistentes y con la comunidad Unipymes en general, y numeral evaluando al experto para tener una mejor retroalimentación de sus apreciaciones acerca del consultorio del día. De esta manera iniciamos una ronda de preguntas con la pregunta de, perdón, buscamos por, les recuerdo que para interactuar con Alba lo pueden hacer levantando la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla o a través del chat. Pregunta Eduardo Suárez Reyes. Creamos un producto de bloqueo de encendido para motos y vehículos a través del celular. ¿Se debe registrar en esta entidad o en la Superintendencia de la Industria y Comercio? Bueno, pues para mí es un invento o un modelo de utilidad. No, pues conozco mucho de este tema sobre qué, sobre si ya existía, si no existía, si se hizo mejora a algo que ya existía o si realmente se inventó, si realmente es novedoso, si realmente tiene altura inventiva y si así es Superintendencia de Industria y Comercio y es un invento o un modelo de utilidad. Muchísimas gracias, Camila. Continuamos con pregunta de Jenny González. Creamos un portal inmobiliario de publicidad virtual para inmobiliarias y constructoras. ¿Debemos registrarlo en la superintendencia? Bueno, el caso de los portales y el caso de las páginas web, estas no están protegidas por el derecho de autor, no están protegidas por la propiedad industrial. ¿Qué es lo que está protegida? Los contenidos. O sea, lo que tú puedes proteger son los contenidos de tu página. Todo lo que sean obras literarias o todo lo que sean obras artísticas que tengas dentro de tu página está protegido. Lo otro es el registro de la marca si ya eres una empresa. Pero la página web como página web no tiene protección, ni en la superintendencia, ni en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es tu empresa la que queda protegida por una marca, o más bien esa marca que te identifica como empresa es la que está protegida, y los contenidos de tu página web que cumplan con las condiciones de obra protegida por el derecho de autor. Muchas gracias, Camila. Le abrimos el micrófono, perdón, le abrimos el micrófono a Cecilia Leal Osmos. Cecilia está silenciada por ella misma. Cecilia, por favor, pinchar en el icono del micrófono para habilitarlo. Bueno, continuamos. Le abro el micrófono a Fernando Enrique Sanudo. Fernando también está silenciado por él mismo. En ese caso, continuamos con preguntas que nos llegan a través del chat. María Marcela Martínez pregunta, firmé contrato por servicios profesionales con un ingeniero para la realización de una plataforma y actualmente solicito el código fuente y se niega a entregarlo. ¿Debo iniciar algún trámite contra él? Si, como te dije en la charla, estás bajo los parámetros del artículo 20 que establece la obra por encargo y tú fuiste el encargante, tú tienes los derechos de autor y tienes toda la posibilidad jurídica de solicitar que te sean entregados código objeto y código fuente por ser tú la persona que los requiere, por ser el dueño, el que ostenta los derechos patrimoniales de la obra. Puedes ir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y buscar allá una conciliación. Muchísimas gracias, Camila. Pregunta
Pregunta, perdón, pregunta Wilmer Sarmiento. En el caso de una fotografía, ¿cuáles son los derechos de la persona que es fotografiada? ¿Debe ésta ceder sus derechos patrimoniales? ¿Tiene derechos morales? No, mira, la persona que es fotografiada no ha hecho ninguna obra. Al yo ser fotografiada, yo no he escrito ningún libro, no he escrito ningún folleto, no he hecho ninguna obra audiovisual, no he pintado nada. La persona fotografiada es una persona física que no ha creado nada. Ha sido la persona a la que le han tomado una fotografía y tiene un derecho a su imagen. Yo tengo un derecho a decidir si me dejo fotografiar o no y para qué y bajo qué condiciones. Esto es un concepto que no nace ni del derecho de autor ni de la propiedad industrial, sino del derecho que tenemos todos los seres humanos constitucionales de nuestro libro de desarrollo de la personalidad y de nuestro propio derecho a la imagen. Pero no es derecho de autor y no es propiedad industrial, es derecho a la imagen. A Muchas lo que gracias, sí, Camila. Le abro el micrófono. okay. ¿Perdón? No, que uno sí se puede oponer realmente, digamos ya vinculando estos dos derechos, uno sí se puede oponer a que, por ejemplo, una fotografía en la que yo no quiero estar y se va a publicar en algún lado, a que esa fotografía no se publique, pero no me puedo oponer por derecho de autor, ni por propiedad industrial, me puedo oponer a esa publicación, es por derecho a la imagen. Muchas gracias, Camila. Le abro el micrófono a Edinson Parra. Edinson, buenos días. Sí, muy buen día. Muchas gracias por la información. Mi inquietud es puntual en el siguiente sentido. Yo estoy pensando en crear un podcast. Esto se envía periódicamente a unos contactos. Ese podcast solo es sonido, es mi voz, pero por supuesto para que eso quede como bonito, presentable, pues se le agrega una pieza musical. Puede ser X o Y. Mi pregunta es, ¿cómo hago yo para garantizar que no voy a violar derechos morales o patrimoniales al colocar una fracción en un podcast? Ahora, el podcast de entrada no tiene intención comercial, no voy a vender nada, solo voy a compartir información, pero pues, se puede presentar también el caso de que resulte ser comercial. Bueno, hay una cosa que me faltó decir. La protección del derecho de autor eh, tiene una duración de la vida del autor más 80 años. Cuando se ha superado este periodo de protección, o sea, cuando ya la persona ha fallecido, cuando el autor ha fallecido y han pasado 80 años después de su fallecimiento, si es una persona natural, o si los derechos patrimoniales los tiene una persona jurídica, si ya han pasado 50 años desde que esta persona divulgó la obra, pasa la obra al dominio público. Esto significa que todos podemos utilizar esa obra simplemente reconociendo los derechos morales del autor. Entonces, en el caso que tú me estás planteando, si la canción, si la música que tú quieres utilizar ya está en el dominio público, es música clásica, un Beethoven, un Mozart, en fin, tú la puedes utilizar, no hay ningún problema. Se pone abajo octava sinfonía, bueno, lo que sea. Si es música que está actualmente en periodo de protección por el derecho de autor, hay que pedir la autorización. En el caso de música, pues es ASAICO porque esto es comunicación pública de música a través de Internet. Pero habría que pedir la autorización, excepto que sea música que está en el dominio público, que es la música clásica, que es la que ya no está dentro de los términos de protección. Alba Camila, muchísimas gracias por resolver las dudas del auditorio. En este momento tienen en pantalla el correo de Alba Camila para que puedan transmitirle sus preguntas, las que surjan, las que no pudimos contestar hoy infortunadamente, se las pueden hacer llegar al correo que ven en pantalla. Retomo, como venía diciendo, Camila, muchísimas gracias en nombre de la comunidad empresarial latina Unipymes, le expresamos nuestro agradecimiento. No sé si hay algo para decir antes de cerrar la sesión. Que gracias a todos ustedes de nuevo y que tengan un maravilloso día. Muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores. Les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo el miércoles 3 de junio a las 11 de la mañana en punto con la conferencia El efecto escuchar con el experto Mauricio Anaya. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea que tengan una feliz semana. Hasta pronto.